Nos ponemos en pie, iglesia. El tema de esta mañana es el siguiente: pruebas y tentaciones. Pruebas y tentaciones. Los domingos estamos estudiando la epístola de Santiago, hermano carnal de Jesús. Capítulo 1, versículo 12. Vamos del 12 al 18. Yo leo los versículos pares y usted me ayuda con los versículos impares, por favor. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos míos, no erréis. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y nos purifique. Señor, nos despojamos de nuestra carne para poner a tu disposición del Espíritu Santo, de tu iluminación, de tu guía, de tu inspiración, las palabras que vamos a dar esta mañana, que sean de mucha edificación, de mucha fortaleza y enseñanza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En Honduras conocí un pastor algo chollado, así medio loco. Y en medio de sus locuras decía algunas de sus verdades. Y una vez íbamos nosotros caminando allí en el centro de San Pedro Sula y pasa una muchacha y viene él y se le queda viendo, hermano. Así de frente, y pasó y se le quedó viendo y se le quedó viendo. Y entonces vengo yo y le toco el hombro. Hey, pastor, ¿qué le pasa? Le digo yo, ¿verdad? Y me dice: ¿no sabe usted que al enemigo no hay que darle la espalda? Tiene razón, dije yo. Así que cuando su esposo vuelva a ver, no se enoje. Usted tiene que entender que él no le está dando la espalda al enemigo, porque el enemigo es traicionero. Amén. Decía la hermana Betty, el papá de la hermana Betty la fea: el diablo es puerco, decía. Y la escritura dice que el diablo anda como león rugiente, hambriento, en ayuno de un mes, viendo a quién devorar. Y el apóstol Santiago, siempre enfocado a esa fe que nosotros tenemos que practicar, que tenemos que vivir, nos habla acerca de dos situaciones que vamos a enfrentar todos los días de nuestra vida mientras estemos en este mundo. Y esas dos cosas son las pruebas y las tentaciones. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es la diferencia entre la tentación y la prueba. Porque la tentación es el acto orientado por Satanás. Póngale atención a eso. Es el acto orientado por Satanás para destruirlo, para que usted caiga, para que usted y yo pequemos. Entonces no podemos decir nosotros, Dios me estaba probando con una botella de guaro. Porque a veces decimos que Dios me estaba probando. No, Dios nunca va a poner una tentación en su vida. Esa viene de parte de Satanás. Ese acto viene de parte del diablo, que va enfocado, que va con el objetivo de que usted y yo tropecemos. Amén, iglesia. La prueba, sin embargo, es muy diferente. Porque la prueba, Dios la permite para estimular su fe. Y que ésta se haga, hermana Carmen, apágame la tercera, porfa. Dios permite para estimular nuestra fe y se haga más sólida. ¿Eso qué quiere decir? Que las pruebas en nuestra vida, esas sí Dios las permite. Cuando Dios ve que yo necesito paciencia, entonces Dios va a preparar una prueba para desarrollar en usted y en mí paciencia. Le va a poner un compañero de trabajo algo difícil de soportar. Y usted dice, ¿qué estaré pagando? No es que esté pagando nada, sino que ese compañero especial, Dios se lo ha puesto para desarrollar en usted la paciencia. De repente le va a dar el Señor un hijo, algo inquieto, algo terremoto, algo terrible. Y entonces usted dice, este niño me va a volver loca. Y dice Dios, no te va a volver loca, te va a volver paciente. Y si te vuelve loca, allá va a llegar el pastor William a predicarte. O sea, Dios nunca pierde. Amén. Si viene Dios y dice, yo necesito que mi hijo aprenda humildad, porque como que está un poco elevadito, porque está un poco orgullosito, ¿verdad? Porque como decía el pastor Alvisures, se siente un poco chompipe, porque así decía él. Y yo chompipeándome, decía. Ya me lo imaginaba yo. Cuando usted se eleva, entonces dice Dios, voy a permitir una prueba para enseñarte humildad. Te voy a arruinar el aire acondicionado del carro para que te acordes de dónde te traigo. Porque son los airecitos acondicionados. Te voy a quitar el trabajo y te voy a llevar a un lugar donde vas a ganar menos para enseñarte humildad. O es más, te voy a tener un tiempo sin trabajo, porque sin trabajo voy a comenzar a trabajar tu orgullo, tu soberbia. Y te voy a hacer bajar las gradas para llevarte a ser humilde. La prueba tiene como objetivo
de parte del Señor, llevarnos a un punto donde la bendición sea doble. ¿Cuántos quieren doble bendición? ¿Cuántos quieren doble bendición? Amén. El problema es que para llegar a tener la doble bendición tenemos que pasar por la prueba de Job. Job, para tener la doble bendición, usted sabe la prueba que pasó. ¿Quién quiere la prueba de Job? Nadie, ¿verdad? Pero el hermano que está a la par suya, por lo menos ya tiene la cara de Job. Míralo, míralo, míralo. Todo demacrado el pobrecito. En el capítulo 42, versículos 5 y 6 de Job, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque Job pensaba que conocía a Dios. Pero ¿cómo llegó a conocer a Dios? A través de la prueba. Cuando lo perdió todo, cuando estuvo a punto de morirse, cuando lo dejó la mujer. El día que usted lo deje su mujer, usted va a conocer la bondad de Dios. Amén. Y ese día viene Job y dice: de oídas te había oído. O sea, Señor, lo que yo creía que sabía de ti no era nada. Me aborrezco, qué pena, qué vergüenza, porque la prueba me llevó a conocer más tu amor, más tu poder, más tu misericordia y más tus maravillas, porque Dios le dio el doble de todo lo que tenía. ¿A través de qué? A través de la prueba. Entonces, cuando usted pase por una prueba, acuérdese lo que dice Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque si no hay pruebas no hay victoria, y si no hay pruebas tampoco podemos ver la gloria de Dios a través de nuestra fe. Amén, iglesia. Dele la honra y la gloria al Señor. Entonces el versículo 12 y 13, ¿qué nos está diciendo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta también las pruebas. Porque hablamos de soportar solamente la tentación, pero también hay que hablar de soportar las pruebas, las dificultades. Son las dos cosas. Si hay algo que usted va a enfrentar a diario, son tentaciones, son pruebas, son exámenes, y a veces son exámenes de nuestro temperamento. Yo le he contado a usted que una vez estaba en San Martín y llegó un policía a quererme mover. Y le digo yo: sí, me voy a mover, pero mueva a todos estos también, no solo a mí, porque habían otros carros, pero no había gente adentro de los carros, o sea, ellos ya estaban ahí parqueados. Pero mueva a esos también primero, le dije yo. Mire, le estoy diciendo que se muevan. Pues sí, sí me voy a mover, pero quiero ver que mueva a todos también. ¿Y sabe qué me dijo el policía? Y usted que no es el pastor Corcio que predica en Crédisame. Ay, hermano. Yo veo sus cultos en Facebook, man. Saludos, mi capitán. Así yo veo sus cultos en Facebook. Me desarmó. Discúlpeme, señora gente.
¿Con cuánto arreglamos? ¿Y sabe cómo me sentí yo? Que Dios me había puesto un examen y lo había aplazado con 0. Y solo me acordaba del Chavo del 8. Mire qué bruto, póngale 0. Dígame usted si no pasa lo mismo en el bus, cuando le pasan pegando con el bolsón en la cabeza, cuando lo van apretando todo, cuando la maestra que iba saliendo lo tocó por todos lados, cuando se bajó del bus con la blusa desabrochada. Si es que vamos a tener esos exámenes, vamos a tener tentaciones y vamos a tener pruebas. Y la clave y la meta de nosotros es soportar. Nosotros tenemos que soportar. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 26:41? Dijo Jesús: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted sabe que todos los que estamos aquí tenemos debilidades a ciertas cosas de la carne. Dígale a un diabético que no coma azúcar. Una migajita, dice. Una cucharita, pero una de esas supera. Nuestra carne es débil. Entonces, pastor, ¿por qué yo no puedo soportar la tentación? ¿Por qué me es tan difícil soportar la tentación? ¿Por qué cedo a la tentación? ¿Por qué caigo? ¿Por qué me domina la carne? ¿Por qué me domina mis compulsiones, mis debilidades? Fácil. Porque si usted no tiene una buena comunión con Dios, si usted no está conectado con Dios en la oración, usted no va a tener la fuerza espiritual, la fuerza necesaria para poder soportar. Como dice, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si queremos vencer la tentación, si queremos soportar la tentación y si queremos soportar las pruebas, métase con Dios en oración. Busque a Dios en oración. Levántese 30 minutos antes de la hora que se levanta normalmente y póngase de rodillas, clámele al Señor y del Señor vendrá su fuerza para poder decir no a cualquier prueba y a cualquier tentación que el enemigo le presente. Amén, iglesia. Santiago sigue explicando de dónde viene la tentación. ¿Cuál es el embrión de la tentación? La cuna de la tentación es nuestra concupiscencia. Mire lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Mira qué maravillosa esta palabra, porque nos enseña que la concupiscencia, yo quiero que usted me entienda la concupiscencia de la mejor manera y se lo voy a ilustrar así. La concupiscencia es el caudal. Es el caudal. Y el pecado es ese río que fluye por ese caudal.
el río no corriera por ahí si no existiera ese caudal. Y nosotros, cuando hemos superado pecados, cuando nosotros hemos superado tentaciones y nos hemos impuesto a la concupiscencia, es decir, que la tenemos controlada, es como ese caudal del río donde no pasa agua. ¿Se han fijado usted que hay en la carretera hay caudales, pero ahí no hay agua? Solo se ve el caudal donde ahí pasó el río. Pasó el río. Pero eso no significa que porque ese caudal está seco, que nosotros normalmente le decimos quebrada seca, no significa que por ahí no volverá a correr agua. ¿Me estoy explicando? Porque ya está el caudal marcado. Y se viene una tormenta y usted sabe que esa quebrada seca se vuelve un río. Que ese caudal seco vuelve a correr el agua. Y la concupiscencia, recuerde que es algo que Dios no puede borrar de nuestra mente. No nos puede quitar la concupiscencia. Usted no va a encontrar en ningún versículo que Dios nos va a quitar la concupiscencia. Por eso es que usted y yo tenemos esa lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Cierto? Porque si usted no tiene esa lucha entre la carne y el espíritu, usted, hermano, es espíritu nada más. Porque la lucha siempre está. ¿Y por qué está la lucha? Porque ahí está el caudal, porque ahí está la memoria, porque ahí está el CPU, está el disco duro, donde no se borra esa información, esas cookies. Ahí están. Yo me quería meter una aplicación y no me permití, me dijo la muchacha de servicio al cliente: borre las cookies del teléfono, desinstale la aplicación y vuelve a ingresar. Y sabe, no lo hice porque no sé cómo se hace. Pero eso usted lo tiene ahí grabado. A usted no se le va a olvidar cómo se rola el puro de marihuana. A usted no se le va a olvidar el olor a marihuana. Aquí hay hermanas que usted las ve bien espirituales. Jamás se les va a olvidar el olor al puro. Porque antes hacían la prueba del puro. El que mira el anuncio de la cerveza, se le hace agua en la boca en algún momento. ¿Por qué cree que nosotros en la Santa Cena no damos vino? Vino de verdad. Primero, para que no lo vayan a llevar 3 días allá a las Bartolinas. Y segundo, porque hay hermanos que después de la Santa Cena han hecho una larga Santa Cena. Agarraron avión. Porque ese poquito activó la concupiscencia. Entonces, nosotros la concupiscencia no la podemos eliminar jamás. Y entonces, pastor, ¿qué se hace con la concupiscencia? Sencillo. Como cuando a aquella persona le diagnostican diabetes y le dicen: miren, usted es una persona diabética. Usted sabe que la persona diabética ya no puede revertir
el ser diabético. Una vez, estamos hablando en términos médicos, a no ser que Dios haga un milagro. Eso lo entendemos a la perfección. Pero humanamente, a usted lo califican como una persona diabética, ya no tiene retroceso. Entonces, como la concupiscencia ya no tiene retroceso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como el diabético. Tiene que mantener controlada el azúcar. La concupiscencia es la fiera que todos tenemos dentro. Esa fiera. ¿Se acuerda que el pastor Alvisures contaba que cuando la vecina lo ultrajaba, que cuando la vecina le decía cosas, ¿qué decía él? Si esta vieja supiera que soy francotirador y desde aquí ¡pum! Eso es para meterle emoción al momento. ¿Sí o no? Porque, y yo lo escuchaba a él, y yo cuando él decía, si esta vieja supiera que soy francotirador, ahí decía yo, se activó la concupiscencia, la fiera que tenemos dentro. Dígale que está a la par suya, Dios le bendiga, fiera. Y si es hombre, Dios le bendiga, fiero. Y hay algunos que tienen 3, 4 fieras adentro. Entonces, el diabético controla su diabetes. El cristiano debe de tener controlada su concupiscencia. Pero en el diabético hay algo sumamente importante que le dice el médico. Porque el médico le dice, esté pendiente de no perder la sensibilidad. Trate de tocarse sus dedos, sus pies. Y si en algún momento usted pierde la sensibilidad, venga inmediatamente. Ya saben para qué, ¿verdad? Para cortarle esa parte del cuerpo. Porque si no tiene sensibilidad, ¿qué ocurre? Esa parte está muerta. Entonces el Hijo de Dios es igual. Tiene que estar alerta, tiene que estar pendiente de no perder la sensibilidad. Cuando usted le falla a Dios, ese sentimiento de culpa, ahí está. Que cuando usted quiere cometer un pecado, viene el Espíritu Santo y ¿qué le dice? Quieto, no lo hagas, calma la fiera. Cuando se enoje su esposa, dígale, calmate fiera, ¿verdad? Es que Dios nos está hablando aquí al matrimonio. Calmate fiero, dígale usted, porque nosotros somos más enojados que la mujer. Calmate fiero, dígale. ¿A qué quiero llegar? Que la sensibilidad es importante. Porque cuando usted ya no tiene sensibilidad de lo malo que hace, es porque su corazón ha creado un callo. Yo me pregunto cómo ciertos pandilleros podían matar a sangre fría a 30, 40, 50 personas y no sentían nada, ¿no? Y yo con atropellar un chucho ya lloro. De verdad le digo que yo ver
Esos documentales donde el león se come al venadito no me gusta porque me da lástima el venadito que no me lo comí yo. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y ahí usted comprende lo que decía el apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Miserable, dígalo. No, la otra parte. Amén. Me gusta oír eso. Diga, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero. Y lo que quiero, no lo hago. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque está esa lucha a diario entre la carne, entre lo que a usted le atrae, entre lo que a usted le gusta, entre lo que usted desea. ¿Qué alimenta la concupiscencia? Fácil. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas. De ahí se va alimentando la concupiscencia. Entre más deseos de la carne tenga, ahí va ella. Entre más deseos de los ojos, ahí va ella. Entre más vanagloria de la vida, ahí está ella. Me decía el hermano Rodman, fíjese pastor, que en España me pasó algo. Porque el hermano Rodman fue un fumador empedernido. No sé cuántas cajetillas se fumaba diarias, pero era un fumador empedernido. Y un día él habló conmigo y me dijo: mire pastor, yo no quiero servir, ya no quiero servir, porque yo no le quiero fallar a Dios. Fíjese que yo estoy sirviendo, pero en la madrugada me levanto a fumar. Y le digo yo: no deje de servir, hermano Rodman. Solo dele tiempo a Dios y ponga de su parte. Y usted lo va a dejar. Pero échele ganas. A los meses dejó de fumar. Ya tiene sus buenos años. Pero dice que estaba en España. Y en España él sintió unos olores a cigarros que aquí no los había sentido. Entonces se despertó la fiera. Y esa es tremenda fiera, hermano. Se le despertó la concupiscencia. Y le dieron ganas de preguntar: mire, ¿de cuál cigarro es ese? Y aquí no me va a ver nadie. Aquí no está el pastor, aquí no hay nadie. Pero me acordé: ¿por quién estoy yo aquí, man? Que era Dios que me había traído a España. Y por lo tanto, no le iba a fallar a Dios echándome un cigarro. Pero las ganas la tuve, pero resistió la tentación. Y cuando usted ha resistido la tentación, usted se siente victorioso. Avancemos al versículo 17 ya para terminar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese lo que dice: toda buena dádiva, todo lo buen regalo viene de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios nos da bienes hoy, no nos dará males el día de mañana, porque Él no cambia.
Por eso dice que no haya variación en Él, no hay variación en Él. En Él no hay día, no hay noche, no hay cambios. Él permanece. Entonces Él no cambia. Dios nos da lo bueno hoy y nos lo va a seguir dando mañana. El diablo no. Porque el diablo paga mal al que mejor le sirve. El diablo le paga con cárcel. El diablo le paga con el hospital. El diablo le paga con la muerte. El diablo le paga con destruirle su familia, su negocio, su trabajo, todo. Así le paga el diablo. El ex narcotraficante Carlos Leder fue liberado hace unos años, se fue a Alemania y regresó a Colombia. Y en una entrevista que le hacen, le preguntan: ¿qué consejo le daría usted al que está metido en narcotráfico? Y le están preguntando al padre del narcotráfico en Colombia, aliado de Pablo Escobar, aquel que por primera vez introdujo cocaína en avión a Estados Unidos, aquel que llegó a tener millones de dólares y pasó 30 años en una prisión de Estados Unidos. Y les dice él: nada compensa, sean los millones que sean, pasar la mitad de tu vida en una cárcel, sin nada, sin saber de tu familia. Mi hijo tenía 1 año cuando a mí me agarraron. No lo volví a ver hasta que salí. No supe de mi esposa, no supe de mis hijos. Estaba en una cárcel de máxima seguridad con una celda pequeña donde llegaba el jefe de los custodios a decirme: Leder, no se preocupe por esta celda chiquita. Estamos haciendo unas celdas que son el doble de estas, que están 4 pisos bajo tierra. Y dice él que todo eso lo atormentaba. ¿Valió la pena? No valió la pena. Todo lo que el diablo le dio no valió la pena, porque el diablo todo lo que te da te lo va a cobrar súper caro. Pero lo que Dios te da, te lo va a dar en bendición hasta que sobreabunde. Dice la palabra del Señor que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, y al haber soportado tener la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar, iglesia. Gloria al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia a darte las gracias esta mañana por esa enseñanza tan maravillosa del apóstol Pablo. Esa enseñanza, Señor, de lo que enfrentamos a diario. Y que estamos aquí, Señor, reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra concupiscencia, nuestros deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria, Señor, de la vida. Y que tú, Señor, no esperas que nosotros seamos los mejores, sino que lo que tú esperas que nosotros soportemos.
Que si nos han venido problemas, que seamos fuertes para soportar los problemas. Que si nos han venido tentaciones, seamos fuertes para enfrentar las tentaciones. Sabemos, Señor, que sin tu ayuda es imposible, que sin tu Espíritu Santo no se puede lograr. Y es por eso que yo hago el llamado para aquel que aún no ha recibido a Cristo, aquel que no conoce a Jesús como su Salvador personal. Si Dios habló a su vida, si Dios habló a su corazón, venga a los pies de Cristo. Venga a los pies del Señor. No le hablamos de un cambio de iglesia. No le hablamos de un cambio de religión. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera hoy entregar su corazón a Cristo? El evangelio, el cristianismo, no se trata de ser el mejor, no se trata de ser perfectos. Se trata de darle la oportunidad al Espíritu Santo que obre en nosotros. Venga a los pies del Señor. Usted solo no puede vencer las acechanzas del maligno. Usted solo no puede resistir. Usted necesita esa fuerza divina para vencer la tentación, las pruebas.